Cuando ya se ha evaluado un proyecto, hay que aplicar un análisis final que corresponde a determinar el riesgo. El riesgo del proyecto es cualquier cambio que pueda suceder alterando o beneficiando al proyecto. Hay dos formas de poder evaluar este tipo de efectos. Hay varias, aquí les voy a mostrar solo dos. Una es por medio de escenarios. Este es el primer video que vamos a ver. Es un análisis de escenarios. El análisis de escenarios es aquel donde voy a aplicar el cambio o distintos cambios en un periodo completo. Por ejemplo, si yo veo un peor caso, es aquel en donde el precio y las ventas unitarias o las unidades disminuyen. Aquí tengo un porcentaje que voy a aplicar de reducción solo a manera de ejemplo. Si yo aumento los costos, esto también es razón de un caso negativo, un caso que afecta. Entonces, si los precios y las unidades disminuyen y los costos aumentan, este es un caso muy fatalista para el proyecto. Este es el caso base que se utilizó en el ejemplo desde el inicio en el periodo del proyecto del maletín o el análisis del ejemplo del proyecto del maletín. El mejor caso sería al contrario. Si yo aumento las ventas en unidades y los precios, eso mejora la situación. Y de la misma forma, si yo disminuyo los costos, afecta la situación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estos porcentajes que vemos acá los voy a aplicar en este caso. Le quito el 5% a las unidades y eso me da un caso peor en ventas. Y en este caso, le reduzco el precio, también me afecta el proyecto y aumento el 5% al costo variable, el 5% al costo de producción anual. Lo mismo voy a hacer acá, pero en caso contrario. Le aumento las ventas en unidades, aumento el precio, disminuyo el costo variable y en este caso disminuyo el costo fijo. ¿Por qué? Esos efectos son los que acabo de explicar, donde observamos que si hay aumento en unidades y reducción en costos, y en precio también se da un aumento, esto mejora demasiado la situación. ¿Qué tendría que hacer? Con los cambios que hice, tengo un caso base, que es donde yo apliqué los flujos que ustedes recordarán que en su momento se estimaron con distintos valores. Entonces, ¿qué hago? Aquí está el caso base, que es el mismo, donde obtuvimos un costo de capital de 12.80, un BAN de 8.634 y una TIR de 13.20. Si yo aplico los efectos del peor caso, reduciendo unidades, reduciendo precio y aumentando costos de producción, veamos qué sucede. ¿Qué tendría que hacer acá? Observemos. Reduzco el precio y las condiciones de incremento que había yo trabajado se mantienen. El único cambio que estoy haciendo es en el año 1 para que podamos ver el efecto con las estimaciones que se realizaron. Para esto, si usted no recuerda qué se hizo, debería regresar al video donde se grabó la estimación de flujos de efectivo. Luego, hago el mismo cambio en el precio. Los datos, repito, se están dando en el año 1. Hago lo mismo en el costo variable del año 1 con los mismos efectos que se estimaron para sus cambios y el costo fijo de producción con el mismo incremento que se había establecido en el año 3, pero en este caso un aumento del costo variable unitario y aumento del costo fijo. ¿En qué me afecta todo esto? Si ustedes observan, desde que busco, genero utilidades, no existen utilidades. Por lo tanto, el impuesto tampoco se debería pagar, porque todo es pérdida. Y si yo aumento esto, los valores de depreciaciones y amortizaciones para obtener flujos de efectivo, tampoco hay ningún resultado. En este caso, el valor actual neto, el BAN, vendría a ser demasiado bajo, teniendo una pérdida completamente garrafal, aún menor que el valor de inversión. Y no existe una tasa interna de retorno, por eso se dejó en cero. Si se hace aquí la operación de la TIR, nos da un resultado de error, por eso la dejamos en cero. No hay TIR, no hay rendimiento y hay una completa pérdida. Este sería el escenario en el cual consideremos estos efectos desastrosos. ¿Qué pasaría en el mejor caso?
Pues lo contrario. Observamos acá, incrementamos las unidades, incrementamos el precio y los mismos efectos de incremento. Cuidado con algo. El año 5 no tiene incremento debido a que si yo aumento un mínimo porcentaje, va a aumentar la producción arriba de la capacidad máxima. Y eso es algo que ustedes deben cuidar. Por eso aquí en el año 5 no se aumentó el incremento, o no se hizo ningún incremento a las unidades, porque siempre se debe respetar el máximo de producción. Luego, disminución en los costos, costo variable unitario y costos fijos. Esto me genera mayores utilidades. Solo voy a corregir algo en este punto, es calcular el ISR, porque aquí sí existe ISR. Al existir impuesto sobre la renta, lo estoy aplicando acá, hago el cambio y esto me afecta directamente el rendimiento. Entonces, veamos, el BAN superó lo estimado sobre la inversión y la TIR se elevó hasta el 57. Si recordamos, teníamos una TIR de 13.20 y en un mejor caso como este sería hasta el 57.10%. Si yo hago un resumen y gráfico, vemos que el efecto del BAN es completamente fuerte, de un resultado base hacia un valor netamente de pérdida o hacia una ganancia completamente alta. Debido a esto, a los cambios que se dan en las variables. Ahora, si yo veo el efecto de la TIR, vemos acá que del 13.20 que era la TIR, baja hasta una inexistencia de TIR hasta un 57%. Estos son los dos extremos. Cuando vemos análisis de escenarios, incluimos cambios en distintas variables y vemos el efecto principalmente sobre el BAN, pero lo estoy mostrando en la TIR para que ustedes vean en ambos resultados. Analicen y tomen sus propias decisiones.